La historia de Málaga no solo se cuenta en los libros, también la pueden contar sus gentes y, por supuesto, instituciones, lugares tan antiguos como el cementerio de San Miguel. Y es que precisamente aquí hay muchísima historia que contar sobre el desarrollo industrial, sobre las personas que tuvieron pues un lugar en su historia. Y una persona amante precisamente de esa historia y que nos la va a explicar hoy es Luis Cereto. Muy buenas, Luis. Hola, muy buenas. Luis es guía del cementerio de San Miguel, ¿no es así? Efectivamente. Bueno, me imagino que aquí tendrá pues muchísimo público cada mes, porque de hecho hace unas rutas guiadas para explicar la historia de Málaga a través de las personas cuyos restos aquí descansan. Efectivamente. Ten en cuenta que el cementerio histórico de San Miguel está considerado por los expertos como uno de los cementerios monumentales más importantes de Andalucía y de España. Aquí se realizan enterramientos desde el año 1810. Y en estos 2 siglos, pues aquí han sido enterrados los personajes más relevantes del siglo XIX y principios del XX. El general Torrijos, Manuel Agustín Heredia, Jorge Loring Oyarzábal, Cánovas del Castillo, Gálvez Ginachero, Bernardo Ferrándiz, Salvador Rueda, Muñoz de Gren, Francisco Palma García, Eduardo Con, Trinidad Grun, Moreno Carbonero o Salvador González Anaya, entre otros. También aquí se han construido los panteones pertenecientes a las familias más destacadas en el desarrollo industrial y comercial de Málaga, como los Larios, Güelling, Tallafer, Álvarez Fonseca, Barceló, Castel. O sea que de alguna forma, pues dar un paseo por este cementerio es dar un paseo pues, por un libro de historia de la ciudad de Málaga, pero también por un libro sobre la historia de esa revolución industrial, de esa industria textil, de esa economía que se vivió aquí precisamente en la provincia de Málaga, ¿no? Sí, efectivamente. Las familias aquí representadas pues fueron el germen del comercio y de la industria malagueña del siglo XIX y principios del XX. Precisamente a su espalda tenemos uno de los primeros túmulos, ¿no es así? Efectivamente, pertenece a Barroso, que fue un abogado y fue un importante filántropo que instituyó unos premios anuales de 1000 reales cada uno, que premiaban a los alumnos más destacados en matemáticas y dibujo. Es del año 1847. ¿Y cuál es la historia de este cementerio? ¿Cuándo arranca? Arranca en 1810, cuando se inaugura, y poco a poco se va ampliando. En principio era solamente el patio primero, este en el que estamos ahora, el patio más monumental, y posteriormente se van ampliando conforme las necesidades de la ciudad pues lo iban necesitando. ¿Qué le parece si hablamos de algún otro personaje? A mí se me ocurre, por ejemplo, Heredia, quizá esté en la mente de todos los malagueños que están viendo este programa Malagueños de 101 Televisión. Pues sí, podemos pasar a ver el panteón de Manuel Agustín Heredia. ¿Le sigo, Luis? Venga, vamos. La capilla es sin duda el monumento más importante y representativo de este cementerio. El diseño de este edificio municipal se atribuye al arquitecto malagueño Rafael Mitjana. Tiene planta circular interior e inscrita en un octágono exterior con una cúpula ligeramente apuntada. A ambos lados de la capilla se construyeron 2 salas, una de ellas que tendría función de depósito de cadáveres y otra que sería utilizada como sacristía. Su construcción terminó en el año 1837 y se consagró a Santa Isabel de Hungría, símbolo de la caridad cristiana. Y sigue, a día de hoy, para que lo sepan los malagueños, ¿sigue en activo esta capilla? Es decir, ¿se puede oficiar aquí? En determinados días del año, no tiene un culto fijo, pero sí tiene algunos días del año que sí hay culto religioso, por ejemplo el Día de Todos los Santos. Luis, nos encontramos en la familia Heredia, precisamente pues a una de las familias más importantes dentro de esta historia de Málaga, y aquí tienen su lugar, en el cementerio. El personaje más relevante del siglo XIX, no solamente en Málaga, sino en toda España, fue Manuel Agustín Heredia, senador del Reino y condecorado con la Orden de Carlos III, fue el mayor empresario del país y el primer industrial ferretero.
Construyó la siderurgia La Concepción en Marbella, lo que fueron los primeros altos hornos de España, y posteriormente la ferrería La Constancia en las playas de San Andrés. Convirtió a Málaga en la segunda ciudad española en industrial. En sus fábricas daba trabajo a 2.500 personas y tenía una flota de 18 navíos, con lo que exportaba productos agrícolas andaluces y las manufacturas textiles de sus empresas, e importaba materias primas pues, desde América, Filipinas o China. De hecho, hay, bueno, por ejemplo, un apellido, el Heredia, que es muy común entre las familias gitanas y que está muy entronca precisamente pues, con este personaje, ilustre personaje, ¿no es así? Bueno, sí, dice la tradición, no está comprobado fehacientemente, pero dice la tradición que los trabajadores de estas fábricas, como eran los primeros altos hornos de España, tuvieron que ir a aprender a Inglaterra, y como la mayoría eran de etnia gitana y pues no tenían muchos papeles, pues para poder viajar al extranjero, pues Heredia tuvo que darle sus apellidos para que tuvieran papeles para poder viajar a aprender a estas empresas en Inglaterra. Y es tanta la importancia de este personaje que precisamente pues vemos que su panteón es de los más grandes, ¿no? Aquí. Efectivamente, su panteón, adosado a la capilla, es una de las construcciones más espectaculares de este cementerio. Pero Luis, nos damos cuenta de que hemos hablado precisamente de una historia de hombres y no de mujeres. Hay concretamente el caso de una mujer pues, muy voluntariosa, una mujer muy solidaria, pero también con unos valores férreos, muy fuertes. Todos conocemos a Trinidad Grun y precisamente ella tiene una historia que contar, ¿no? Pues efectivamente, sobre todo por la desgraciada y complicada vida que llevó. Su familia originaria de Alemania, de Hamburgo, llegó a Málaga, su padre entabló una gran amistad con Manuel Agustín Heredia y finalmente casaron a Trinidad Grun con el primogénito de Manuel Agustín Heredia, Manuel. Este hombre había tenido serios problemas depresivos y a los 4 años del matrimonio pues, se suicida durante una cacería en Motril. Deja a Trinidad Grun viuda con 30 años y con 2 hijos de 3 y 2 años de edad y embarazada del tercero. Pero las desgracias no acaban aquí. A los 4 meses fallece su hijo Manolito, su hijo primogénito, durante una intervención quirúrgica. A los 4 años la familia tiene que hacer un viaje a Sevilla, se embarcan aquí en Málaga, en el puerto de Málaga, en el vapor Miño, y con destino a Cádiz, con tan mala suerte que en el estrecho de Gibraltar les embiste un vapor inglés y el barco zozobra. En este naufragio pues fallecen las 2 hijas, Isabel y Manolita, de 6 y 3 años de edad, sus 2 cuñados y su doncella. Y ella salvó la vida, ¿no? Ella salvó la vida porque la salvó? su vestido se engancha en un banco de madera del barco y la mantiene a flote hasta que la rescatan. Es precisamente el sudario con el que ella está vestida, ¿no? El vestido, precisamente. Efectivamente. Entonces ella fue rescatada y a partir de ese momento pues había perdido toda su familia y dedica todo su tiempo y su fortuna a realizar obras de caridad en Málaga. Funda el Asilo San Manuel en el barrio obrero de Huelin, colabora en la creación de los colegios de La Goleta o del Asilo de los Ángeles, y también su labor es importante en el socorro a los malagueños asolados por las epidemias de cólera y tifus. Por todo ello, no es de extrañar que en su entierro en el año 1896 fuera uno de los más multitudinarios que se recuerdan en este cementerio. Y como has dicho, pues como dato curioso, fue enterrada con el mismo vestido que había guardado durante 40 años y que era el que llevaba el día del naufragio. Decimos también que era una mujer férrea en valores porque tuvo una condecoración con relación a su solidaridad que después rechazó. ¿Cómo fue la historia? La banda de damas nobles de María Luisa que le concedió la reina Isabel II, pero cuando esta mujer, Trinidad Grun, que era una mujer de férrea con tradición cristiana y por lo visto era de armas tomar, cuando se enteró que la reina Isabel II había reconocido el Reino de Italia, que se había constituido a costa de los estados pontificios, es decir, de la Iglesia Católica, pues montó en cólera y le devolvió la banda a la reina, lo que le llevó al exilio en Roma. Y Luis, seguramente, bueno, pues
ya los malagueños conocen a Marqués de Larios, pero esos más de 10 millones de turistas que vienen a la ciudad se preguntarán de dónde viene el nombre de esa calle, que es la puerta de entrada a la tarjeta de presentación de Málaga, que es la calle Larios. Pues precisamente a la persona que da nombre a esa calle lo tenemos aquí enterrado, a Marqués de Larios. Efectivamente, fue un empresario de gran influencia en Málaga, en los sectores textil, azucarero, vinícola, inmobiliario o comercial, que fue Manuel Domingo Larios, segundo Marqués de Larios, que efectivamente fue el impulsor de la apertura de la calle Larios, que es la calle más importante de la ciudad. Como veis, el panteón, el mausoleo familiar, no puede pasar desapercibido por sus dimensiones ni por su preponderancia sobre el resto de panteones del cementerio. Destaca sobre todo el inmenso cimborrio escalonado de forma octogonal, las gigantescas gárgolas con formas de animales fantásticos de inspiración medieval, el pantocrátor del tímpano, los pináculos o las cresterías. Es de planta de cruz griega y está realizado íntegramente en piedra caliza blanca. Es impresionante, ciertamente. Pues sí. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer este panteón? Pues este panteón seguramente se tardaría más de un año. Fue obra del maestro de obras Federico Pérez Jiménez. Es decir, no fue un arquitecto el que lo diseñó, sino un maestro de obras que en esta época, en estos años, pues tenían potestad pues, para realizar también este tipo de construcciones, aunque no fueran arquitectos. Luis, y un sitio importante para un cierre de visita, precisamente, ¿no? Pues sí, efectivamente, vamos a finalizar esta evocación de personajes ilustres delante de este monumento erigido en memoria de los compañeros del general Torrijos, fusilados en las playas de San Andrés y que fueron enterrados en una fosa común en este mismo sitio, donde permanecieron hasta que fueron trasladados sus restos a la cripta de la Plaza de la Merced. ¿Cuántas personas se encuentran aquí? Bueno, realmente aquí ya no están, los cuerpos se trasladaron en el año 1842 a la cripta de la Plaza de la Merced, eran 49. Fue en el año 1831, fueron apresados por las tropas napoleónicas. ¿Cómo fue la lucha que ellos se llevaron a cabo contra esa invasión en España? Bueno, realmente fueron traicionados y fueron ejecutados y fusilados sin juicio previo en la playa de San Andrés. Pues Luis Cereto es guía del cementerio San Miguel. Nosotros queremos agradecerle muchísimo por esta visita, este gran vistazo a la historia de Málaga a través del cementerio San Miguel. Muchísimas gracias por participar en el programa malagueño de 101 Televisión. Gracias a vosotros.